Hola hermanos, ¿cómo están? Bendiciones, espero se encuentren bien. En este video quiero que podamos hablar acerca de la teología bíblica. ¿Qué es la teología bíblica? En el video anterior hablamos acerca de la teología y definimos lo que era la teología. Y podíamos decir que la teología es la ciencia o el estudio acerca de Dios, acerca de su naturaleza y de sus relaciones. Su relación con su creación y específicamente la relación que existe entre él y el ser humano. Esa es la definición que nosotros podíamos hacer de teología. También hablamos acerca de los diferentes tipos de teología o clasificaciones que nosotros vemos en la teología y que nos ayudan a nosotros en nuestro estudio. Hablamos acerca de la teología bíblica o exegética, teología sistemática, la teología histórica y la teología práctica o pastoral. Y como hemos mencionado al principio, nosotros nos vamos a centrar en este video en la teología bíblica o exegética. ¿Qué es la teología bíblica? La teología bíblica es el estudio de las doctrinas de la Biblia organizadas según su cronología y antecedentes históricos. ¿Qué quiere decir esto? Que la teología bíblica se centra en el estudio de la escritura tal cual como se presenta, sin alterar su cronología ni su historia. La teología sistemática lo que hace es tomar, a diferencia de la teología bíblica, es tomar ciertas porciones de la escritura, por ejemplo, ciertos temas, abordar ciertos temas, extraer el material que abarca aquel tema y lo organiza, lo define, lo estructura y lo expone de una forma sistemática, de una forma ordenada. Eso es lo que hace la teología sistemática. Pero la teología bíblica estudia el texto tal cual como se presenta. Y al hacerlo así, puede la teología bíblica aislar su rango, podemos decir, de estudio. Por ejemplo, puede hablar de la teología del Pentateuco. Y en el Pentateuco nosotros podemos encontrar varios matices. Por ejemplo, la teología en los tiempos de la historia primitiva, que comprende los primeros 11 capítulos de Génesis. Cómo era concebida la religiosidad en los tiempos de los tiempos de Noé. La teología de los tiempos de Noé. La teología de los patriarcas de Israel. La teología de Moisés. Y si salimos del Pentateuco podemos hablar acerca de la teología del rey David, la teología del profeta Isaías. Y si saltamos al Nuevo Testamento podemos hablar de la teología de los evangelistas, la teología de Pablo o la misma teología de Jesús. Entonces la teología bíblica nos permite abordar el contenido bíblico sin alterar su cronología, sin alterar su orden, y nos permite extraer del texto todo aquel material, toda aquella enseñanza y poder nosotros hacer una interpretación, una buena interpretación y darle así una buena aplicación. De hecho, por eso se le conoce como teología bíblica o exegética, porque nos permite extraer del texto la información, el contenido, de su contexto y poder dar así una buena interpretación al texto. Cuando hablamos que la teología bíblica se basa en el estudio de la Biblia, ya nos damos cuenta también que la escritura posee ciertas características, la palabra de Dios. Y esas características las podemos ver acá. Por ejemplo, la palabra de Dios es orgánica, es progresiva, es histórica y es cristocéntrica. Por lo tanto, la teología bíblica tiene que obligatoriamente poseer estas características. En primer lugar, que sea orgánica. ¿Y qué quiere decir esto? Que sea una sola. El Antiguo y Nuevo Testamento, si bien son dos grandes divisiones, aún así pertenecen a una sola historia. Son una sola historia. ¿Ya? El Antiguo y el Nuevo Testamento es un todo unificado. También la teología bíblica es progresiva en su revelación, porque la palabra de Dios nos da en su contenido nos da a entender que la revelación ha sido progresiva. Dios fue revelando progresivamente sus propósitos y su voluntad. Fue escogiendo a personas donde Él depositó su revelación y poco a poco ellos fueron entendiendo o teniendo más luz de Dios. Así como el pueblo de Israel fue teniendo más luz de Dios. Entonces vemos que la palabra de Dios y la teología bíblica tiene que ser progresiva, ¿ya?
tiene que tener esa característica, tiene que considerar, perdón, esa característica de que la escritura es progresiva en su revelación. También es histórica en su contexto. La palabra de Dios está escrita ya o tiene contenidas muchas historias. De hecho, la Biblia es una Antiguo y Nuevo Testamento conforman una gran historia. Y estas historias poseen su contexto, ¿ya? Tienen un contexto histórico en particular, pero que también obedecen a un contexto histórico en general. Y la teología bíblica considera ya ese contexto histórico al momento de estudiar la palabra de Dios. Y lo más importante de la característica de la teología bíblica es que es cristocéntrica. Toda la palabra del Señor, toda la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento, tiene su centralidad o apunta hacia Jesucristo. Toda interpretación bíblica que nosotros hagamos, toda interpretación teológica bíblica que podamos hacer, debe estar centrada en Cristo. Y aquí vemos un ejemplo. Tomamos este versículo que todos conocemos, Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis capítulo 1, 1. ¿Es orgánica? ¿Es unificada? Sí, porque vemos que en Salmos tenemos, en Salmos 139, versículo 13 y 14, en Hebreos 3, 4, en Romanos 1, 20 y en Jeremías 32, 17, vemos alusiones acerca de la creación que confirman lo que el texto está diciendo. Entonces vemos que no tan solamente se limita a ese único texto, esa verdad, sino que está también respaldada en toda la Biblia. Entonces vemos que la palabra de Dios es una sola, es un todo unificado. ¿Es progresiva? Sí, porque nos habla acerca de un concepto de Dios como el creador. Los primeros capítulos de Génesis nos hablan de Dios como el creador, y ese era el concepto que se tenía acerca de Dios, esa era la teología, podemos decir, acerca de Dios. ¿Es histórico? Sí, porque está situado en un contexto histórico que es la historia primitiva, la historia primigenia, que comprende del capítulo 1 al 11. Por lo tanto, tiene un contexto histórico. ¿Y es cristocéntrico? ¿Dónde vemos aquí en el versículo 1 de Génesis? ¿Dónde vemos a Cristo? Y Juan capítulo 1, versículo 1, ¿qué dice? En el principio era el verbo, o en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Entonces, hace esa conexión en el principio. Y acá Juan nos dice que Él era Dios. O sea, aquí estamos viendo que Cristo es Dios y estaba allí en la creación. Y Colosenses capítulo 1, 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, sean visibles o invisibles, mediante Él todas las cosas subsisten y todo fue creado por Él y para Él. Estoy parafraseando el texto. Pero ahí vemos cómo la teología bíblica interpreta la palabra de Dios ya considerando todas estas características. La unidad de la palabra de Dios, la progresividad o la revelación progresiva que posee, el carácter progresivo de la revelación, el contexto histórico que posee aquel texto y la centralidad en Cristo. Entonces, esto es teología bíblica. Así se aplica la teología bíblica. Entonces aquí vemos un ejemplo claro de lo que es la teología bíblica. Y podemos concluir finalmente que la teología bíblica nos ayuda a ver la Biblia como un todo. Si bien posee diversas historias en tiempos distintos, contexto histórico, y conceptos graduales del conocimiento de Dios, revelación progresiva, su centro y finalidad apuntan a la persona de Cristo. La palabra de Dios es cristocéntrica. Y con esto quiero terminar, con esta frase. Una buena teología sin Cristo es una mala interpretación de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Puedo tener mucho conocimiento, puedo armar toda una teología, toda una doctrina, pero si esta doctrina, esta teología, esta información no apunta a Cristo, esa teología, esa información no tiene sentido. Una buena teología sin Cristo es una mala interpretación de la Escritura. Una buena teología que considera a Cristo es una buena interpretación bíblica. Que el Señor le bendiga. Espero que nos podamos ver en el próximo video y podamos compartir y aprender más de la palabra del Señor. Que Dios le bendiga.